Buenos días, buenas mañanas, ¿cómo estás? Feliz jueves, bienvenidos a esto que se llama Amémonos, que el dolor habla muy feo. No recuerdo bien la inspiración puntual, pero tengo un vago recuerdo de que algo tiene que ver con mi familia. No necesariamente una interacción que yo tuve con alguien, sino que más bien ese recuerdo vago que tengo es que alguien de mi familia estaba interactuando, relacionándose con alguien más de mi familia y yo veía que era una interacción como muy pasivo-agresiva, tirando a lo agresivo, con chistes, comentarios, formas de comunicar desde el dolor, desde el rencor, desde expectativas no comunicadas previamente y muchas otras cosas más. Y yo dije, ve, qué interesante, cómo habla de feo el dolor. Y eso fue lo primero que pensé, cómo habla de feo el dolor. Siento yo que es muy común hoy en día encontrar comunicaciones llenas de tristeza, de dolor, de rabia, de desasosiego, de muchas cosas que no comunicamos o comunicamos de una forma agresiva, que también si te gusta este tema de la comunicación, te sugiero que vayas y escuches Fuerza y Amabilidad, que tiene mucho que ver con la comunicación. En general te lo voy a dejar ahí, pero volviendo a este episodio, muchas veces como nos hablamos entre nosotros es por miedo a ser abandonados, miedo a que la otra persona interrumpa la conexión, miedo a exponernos y exhibirnos como vulnerables. Y no solo miedo, tristeza, dolor, a veces nos descargamos con la persona incorrecta. ¿Cuántas veces tú no te has descargado, no le has hablado feo o de pronto solo sacas toda esa rabia y todo eso que sientes internamente con la persona que no es? Y he notado que en temas de comunicación muchas veces la rabia aparece en reemplazo de miedo. Muchas veces nosotros tenemos, en general, todos, emociones permitidas y emociones prohibidas. Hay algunas emociones que socialmente, culturalmente y desde nuestro núcleo familiar, cuando crecemos, se nos permite expresar y demostrar ciertas emociones. Por ejemplo, muy común que a los hombres en generalidad se les permita expresar más la rabia que la tristeza. Si tienes tristeza, no vas a llorar. Pero es más aceptable que descargues tu rabia de forma física si eres un hombre, porque es una emoción más permitida la rabia que la tristeza. Eso es solo un ejemplo, pero todos crecimos y tenemos emociones permitidas y emociones que terminan convirtiéndose en lo que mostramos, pero en realidad esconden una emoción de base que no nos permitimos a nosotros mismos porque no se nos permitió antes exhibirla y expresarla. Y hablando no solo de emociones, en general de aspectos del ser humano, la debilidad, la vulnerabilidad, tantas cosas que a veces no nos permitimos mostrar, pero que desafortunadamente de una u otra manera terminan saliendo, y si no salen por la vía sana, auténtica o correcta, como lo puede ser en una comunicación con alguien, en una conversación, termina saliendo con esa misma persona o con otra persona de una forma agresiva, de una forma que denota mucha rabia. Y muchas veces, como les decía al inicio, esa rabia es en realidad solo un disfraz que se pone el miedo. Miedo de perder al otro, miedo de no ser escuchados, que por ejemplo es algo que yo he luchado bastante y que hoy en día sigue siendo como un intento constante de sentir que me escuchan por quien soy y por lo que digo. Por eso tengo un podcast. Miedo a estar solos, miedo a muchas cosas pueden ser. Entonces, ¿cuántas veces piensa tú en tu caso particular, en tu vida? Quizás no has interactuado con alguien de una forma agresiva, de una forma pasivo-agresiva o como una discusión fuerte, acalorada, pero que tú sabes que en realidad lo que sientes es dolor o es miedo, es angustia, es estrés. Y creo que es importante a veces darnos cuenta de eso, porque ese dolor, esa rabia, ese miedo habla muy feo y está afectando no solo nuestro balance y homeostasis interno, sino también las conexiones, la calidad de conexiones que tenemos con los otros vínculos, con las otras personas. Entonces, pues en realidad quiero dar como una invitación a que en vez de hablar desde la rabia y el dolor, podamos construir desde la transparencia y el amor.
Y también me quiero exponer acá contigo que me estás escuchando, porque sabes que me gusta mucho cuando veo la oportunidad de crear este puente de conexión desde la vulnerabilidad y contarte yo cómo me relaciono con esto. En este caso, en realidad, la forma en la que yo me relaciono con esto es que muchas veces yo hablo desde el dolor, pero también por ciertos temores muy puntuales. Y muchas veces hablo desde el dolor en un intento a propósito de aislarme de una circunstancia o unas personas específicas. Hablar desde la evitación, por eso también lo ponía en el poema, tal cual, acá dice, de evitar la conexión con otras personas. Sentir que te pierdo y a raíz del sentimiento saber que a propósito te alejo. ¿Te ha pasado eso? Yo sé que a mí me ha pasado que primero siento que hay una posibilidad de perder a una persona y la alejo a propósito. La verdad me ha pasado más en relaciones amorosas, pero yo sé que esto es algo muy común y muy frecuente y es: prefiero evitarme el dolor de que seas tú quien me abandona o escuchar que tú me hablas con dolor y prefiero ser yo la que toma la iniciativa. Yo lo he hecho, he aprendido de mis errores, pero yo sé que lo he hecho porque muchas veces para evitar la vulnerabilidad, el dolor, preferimos alejarnos, tomar ese primer paso, que en realidad no es muy sano, que digamos, pero ocurre porque no se nos ha enseñado del todo cómo hablar desde el amor, desde la genuinidad, desde la transparencia, desde la conexión y la construcción social. Muchas veces hablar desde este dolor también es una zona de confort, no por cómoda, sino por conocida, porque es la forma en la que vimos a nuestros padres hablar, a nuestros hermanos, como recibimos incluso en el colegio, en la universidad, en diferentes ámbitos, porque vimos que muchas veces las personas solo se hablan con dolor y eso lo aprendemos por algo que se llama en psicología aprendizaje vicario, y eso nos llega a nosotros, son aspectos de otros que a veces incorporamos nosotros, porque principalmente cuando somos niños, pues somos personitas en construcción, naturalmente, que muchas veces nos terminamos llevando e incorporando cosas de nuestro entorno social en el cual estamos creciendo. Y a mí me pasaba que yo veía como familiares, entre ellos, se hablaban con dolor, con rabia, con miedo, pero en ese momento se veía expresado en la rabia. Y en muchas otras circunstancias en realidad, o sea, por ejemplo, a mí, ya aquí me estoy acordando de otra cosa. A mí, yo creo que no les he contado esto. A mí, llevo como 7 interrupciones, perdón. En el colegio, cuando yo era muy pequeña, a mí me hicieron mucho bullying. Nunca les he contado de esto, wow. Ok, interesante. Y cuando yo me vuelvo a ese tema del bullying que a mí me hicieron, que por supuesto no fue para nada chévere ni cool, fue muy doloroso. Yo recuerdo la forma en la que esa persona, puntualmente una persona en el colegio, pero varias también, pero esa persona que recuerdo bien en mi mente, me hablaba con tanta rabia, y yo no entendía por qué, porque yo a duras penas interactuaba con esa persona. Al cabo de los años, no fue en mi etapa de colegio cuando era pequeña, sino cuando era más grande me di cuenta de que estaba hablando desde un dolor interno, desde una rabia interna. Mi mamá me explicaba, piensa que muchas veces las personas que nos hablan con más rabia, con más dolor, con más agitación, lo están haciendo desde su centro interior, desde lo que tienen, desde lo que les pasa en las casas. Piensa que muchas veces hay personas que no tienen esa fortaleza, esas destrezas, esas habilidades emocionales, no tienen ciertas redes de apoyo en lo familiar, en lo social, y todo eso que se les genera emocionalmente encuentran cómo sacarlo como si fuera una bolita de fuego y no siempre es de la mejor manera. Eso a mí me permitió sobrellevar mi etapa escolar. ¿Que estuvo bien lo que me hicieron? Para nada, cero, jamás. Pero después de muchos años yo pude identificar que realmente me estaban hablando era con un dolor interno, con una rabia interna, con conflictos emocionales internos no resueltos de esa persona, pero que yo era como en quien estaba proyectando eso, ¿cierto? Por X o por Y razón, no me puse a pensar mucho sobre eso, pero en ese momento así era. Y el dolor habla muy feo y lastima muy feo a quien lo recibe.
Y acostumbrarse a vivir desde el dolor no es una cosa muy fácil cuando no te enseñaron cómo hacerlo. Cómo confiar sin ataduras, cómo creer en el otro, en que va a hacer el bien, cómo transitar el mundo desde un lugar de autenticidad, genuinidad, amor, cuando ves todo lo contrario en tu día a día, en las series, en la televisión, en el colegio, en la universidad, cuando muchas veces lo único que ves es todo lo contrario. Entonces, si no nos han enseñado cómo hablar desde el amor, cómo tener una mejor comunicación, cómo expresar las emociones que de verdad son y no las que se disfrazan, es muy duro. Pero sería muy chévere que podamos empezar, aunque sea vínculo a vínculo, poco a poco, comenzar a interactuar con las personas a nuestro alrededor, más desde el amor y no tanto desde el dolor. Piensa tú, en tu caso, quizás si de pronto acá te tengo la pregunta, ¿algunas veces te has puesto a hablar desde el dolor, aislándote de la situación, de la persona en cuestión, justamente por un miedo a ser herido, herida, incomprendido, incomprendida o rechazados? Porque acá también entra otro tema psicológico que es los mecanismos de defensa. ¿Cómo me defiendo a las situaciones y a las personas que siento que me sobrepasan, que no sé cómo gestionar de manera adecuada? Porque esos son, pues, en un nivel muy superficial, pero eso es lo que son. Los mecanismos de defensa sirven para mantener al menos la sensación de control y de estabilidad. Pero ¿cuántas veces que estamos hablando desde esa agresividad, pasivo-agresividad, dolor, rabia, miedo, angustia? Lo estamos haciendo es porque no sabemos cómo más gestionar nuestras emociones, porque no tenemos otro modelo para hacerlo, que también para eso sirve la terapia. Pequeña cuña de la psicóloga. Muchas veces lo que nos está haciendo esos mecanismos de defensa, y lo digo porque yo lo he hecho, es generar más espacio para aislarnos, apartarnos, destruir y destruirnos. Y creo que de por sí el mundo en este momento está muy fragmentado como para que sigamos en un automático de hablar desde el dolor cuando podemos escoger también el amor. Te dejo la reflexión para el día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un abrazo enorme, tratando también de establecer esta conexión digital, virtual, de compañerismo, de amistad, de seguridad desde el amor. Espero que estés muy bien, ten un excelente final de semana, te mando un beso y un abrazo enorme y gracias por estar acá. ¡Mua!